Damos inicio ahora a nuestro taller. Lo primero es que los objetos en general tienen un potencial transformador en la educación. El objeto en sí no va a ser el fin de nuestra sesión de clase, pero puede ser como que el punto de partida para generar otro tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces sí, hay que tener, claro, como nos dice Roxana, ¿no? Un objeto como, por ejemplo, el billete nos puede ser el punto de partida por ahí para iniciar una sesión de clase referida a la historia del trueque en el antiguo Perú, ¿no? Pueden ver temas de cambio, medios de pago. Entonces con eso puede ser, por ejemplo, un elemento como este podría ser un elemento detonador de otro tipo de aprendizajes y de otras sesiones de aprendizaje. ¿Qué tenemos entonces en el tema de objetos, ¿no? Su potencial transformador no solamente va a ser por el tema de las temáticas que podemos abordar, sino que básicamente esta metodología de aprendizaje basada en objetos, como les había mencionado antes, no es un elemento nuevo en sí en los museos, no es un elemento nuevo dentro de la pedagogía de museos, sino que se va a generar desde incluso la formación de colecciones, ¿no? Las primeras colecciones de museos se generaron en universidades europeas. Estas fueron las pioneras en aplicar esta metodología, pero vemos entonces que el aprendizaje basado en objetos ha estado desde un inicio, desde su concepción, no solamente ligado a museos, sino también a la educación, ¿no? En el tema de universidades, por ejemplo. ¿Cómo podemos definir entonces esta metodología de aprendizaje basada en objetos? La metodología la podemos definir como esta forma de incentivar el aprendizaje haciendo uso de lo que llamamos cultura material. Esto y teniendo un propósito educativo claro, ¿no? Esto básicamente, cuando hablamos de cultura material, nos referimos a documentos, obras de arte, artefactos, que son estas piezas de museo que normalmente ya no se usan de repente en la comunidad y que luego es algo, ¿no?, novedoso, algo antiguo de repente, ¿no? Especímenes en el caso que tratáramos museos de ciencias naturales, ¿no? Pero no solamente va a ser posible a través de objetos de museo. Como hemos visto, incluso un billete, que es un elemento cotidiano, puede ser también utilizado como base para aplicar la metodología de aprendizaje basado en objetos. Entonces, este aprendizaje, este tipo de metodología va a estar básicamente relacionada a la interacción, ¿no? Va a ser una interacción en la que existe un mediador. Yo, por ejemplo, para el ejercicio anterior con el billete, yo venía a ser la mediadora y ustedes eran las personas que más bien iban interactuando conmigo a través de preguntas, a través de respuestas, yo les iba a hacer preguntas. Entonces, al final, esta metodología se basa mucho en el diálogo. ¿Para qué? Para poder mejorar el pensamiento crítico, para mejorar o fortalecer las competencias en el caso de que ustedes deseen utilizar las instrucciones de clase, y las capacidades, ¿no? Cuando si es que pensamos también en el currículo nacional de repente. Y básicamente también fomenta la investigación y el aprendizaje social. ¿Por qué investigación? Porque el mediador que aplique esta metodología tiene que tener ya una base de investigación sobre el objeto. Entonces, es una metodología que implica eso, que el mediador haga primero una exploración, como lo podrían hacer sus alumnos, pero también una investigación más profunda para incentivar que se explore de mejor manera el objeto. Nosotros hemos desarrollado una serie de programas educativos digitales en las que aplicamos la mediación cultural, en las que aplicamos también metodologías como esta, que pueden ver luego en los videos interactivos que después vamos a presentar. Pero hemos estado ligándolo mucho y conectándolo mucho también con el currículo nacional, ¿no? Entonces, básicamente, esta metodología puede ser conectada con el currículum, no solamente a través de ciertos, de repente, elementos que pueden estar presentes en todo proceso de aprendizaje, como la curiosidad, el conocimiento, el análisis, la comunicación, ¿no? Sino también que hemos seleccionado ciertas asignaturas que de acuerdo a estos programas creemos, ¿no?, buscamos que se potencien algunas competencias. Entonces, luego cuando vean nuestros programas educativos digitales van a ver que a través de la metodología de aprendizaje basado en objeto hemos podido de repente reforzar o buscar reforzar las competencias y capacidades de asignaturas como agricultura, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, comunicación y ciencia y tecnología.
Bienvenidos al Museo Central. Soy Claudia, educadora del museo, y los invito a acompañarme en este recorrido para descubrir las diferentes formas que existen de ver el mundo. ¿Alguna vez han usado una máscara? Seguro que sí, ya sea para alguna danza o para disfrazarse en alguna fiesta. Las máscaras cubren una parte o la totalidad del rostro y con ello permiten portar otra identidad, ser alguien más. En esta oportunidad nos trasladaremos al antiguo Perú, a la actual región de Lambayeque, donde se encontró esta máscara. Observémosla con detenimiento. ¿En qué se diferencia de las que ustedes han utilizado? Empecemos analizando el material. Esta máscara está hecha de una aleación de oro, plata y cobre para lograr una pieza resistente y muy brillante. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a su tamaño? Es más grande que nuestros rostros y no tiene orificios ni en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca. Entonces, ¿en qué ocasiones creen que se utilizaría una máscara con estas características? Conversa con uno de tus compañeros por unos segundos y compartan sus ideas. Como son muy pesadas y grandes, difícilmente se usaron para ceremonias o fiestas, pero gracias a la arqueología se ha podido descifrar este misterio, ya que estas máscaras se encontraron en tumbas de los Lambayeque, quienes habitaron en la costa norte del Perú hace aproximadamente 1000 años. ¿Quién creen que es el personaje representado en esta máscara? ¿Y por qué las personas quisieron ser enterradas con esta? Algunos investigadores consideran que este personaje es Nailam, porque lo relacionan con la forma de los ojos alados de la máscara. Cuentan que Nailam, considerado el fundador de la cultura lambayeque, es un ser mitológico que al morir le brotaron alas. Te invitamos a buscar su leyenda y a narrarla en clase con tus compañeros. Máscaras como esta fueron colocadas sobre el rostro de los gobernantes y sus familiares al momento de ser enterrados. Para ellos, portar una máscara de Nailam significaría ser su descendiente. Por eso, podemos decir que es un símbolo de poder que los acompañaría en su nueva forma de vida como ancestros. En el norte del Perú se han descubierto grandes tumbas de diferentes culturas, como la del señor de Zipán, la de Huacaloro, la de la sacerdotisa de Chornancá y muchas más. Todas han sorprendido por la gran cantidad de objetos encontrados, llegando a tener incluso hasta 1 tonelada de piezas enterradas junto al difunto. Esto nos abre una ventana para entender que estas antiguas sociedades tenían una concepción cíclica de la vida. La muerte no era más que el paso a una nueva forma de existir. Lo que ingresa bajo la tierra volverá a germinar y dar fruto. A lo largo de este recorrido viajaremos a diferentes lugares y tiempos del Perú. Aprenderemos que diversas culturas tienen distintas formas de entender el mundo y también conocimientos diversos que enriquecen nuestro patrimonio. Sigamos conociéndolos. Para continuar un poco con el taller, vamos a ver brevemente las fases de interpretación de los objetos. Vamos a verlo más a profundidad con el ejercicio práctico que va a seguir, pero no queríamos dejar primero de plantearlas. La primera fase por la que se pasa en el proceso de interpretación es la exploración sensorial. Es muy importante la exploración sensorial. ¿Qué significa? Es el uso principalmente los 5 sentidos para acumular la mayor cantidad de información sobre una pieza que se está explorando. Sabemos que en muchos casos, por ejemplo en los museos, no podemos manipular las piezas, ¿no?, con el tacto, pero podemos, por ejemplo, plantear preguntas vinculadas a cómo lo imaginas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sonido o qué olor puede producir, o qué olor podemos percibir en la sala, o qué olor podemos percibir del objeto? Qué sonido podría producir ese objeto, cuánto podría pesar, qué temperatura tendría, qué textura tendría, para despertar también esos otros sentidos
y no solamente el visual. Luego de haber obtenido este tipo de información, como les comentaba, de tanto tamaño, materiales, colores, olores, texturas, temperaturas, ya pasamos a una segunda fase, que es la búsqueda de información, donde podemos buscar ya en más a profundidad de información sobre la pieza explorada. Podemos incluso buscar otros artistas que han hecho piezas similares, buscar también documentación, libros, revistas, infografías, en general, información sobre la pieza que vamos a trabajar. Luego, en una tercera fase ya entra el análisis y la discusión de la información, y hay muchas rutas que se pueden seguir, ¿no? Este es un gráfico que lo hemos tomado de Hooper Greenhill, una teórica de la pedagogía de museos, sobre todas las rutas que podemos ir abordando desde una pieza, ¿no? Como es el uso, por ejemplo, y podemos despertarlo con preguntas como ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cómo ha cambiado el objeto? Significado, que el significado sabemos que es dependiendo también de la persona que lo mire, ¿no? Hay objetos que pueden tener significados especiales, significados personales, conexiones emocionales muy particulares. No es el mismo significado incluso de un mismo objeto o un mismo símbolo para diferentes culturas, ¿no? Cambia mucho y es constante el cambio. También otra ruta es el diseño de los materiales. Podemos explorar más sobre dónde proviene, cómo fue hecho, cómo se utilizaron, qué decoración tenía. Vínculos también, como les decía, más personales, ¿no? Desde la pedagogía, un poco más de los afectos de esta relación particular con los objetos. La producción también, cuándo, dónde, quién, cómo, para quién. Y finalmente también tenemos la ruta de más información, ¿no? Complementar o despertar. La idea de la metodología de aprendizaje en base en objetos es que el propio estudiante o la propia persona que esté construyendo el aprendizaje lo haga así, no lo haga de esta forma, lo haga construyendo. En las mediaciones que nosotros utilizamos, no damos información, por así decirlo, sino que vamos construyendo de a pocos la información en los estudiantes a través de estas preguntas de interacción, ¿no? Que además también se pueden hacer actividades, pero la idea es construir el aprendizaje, ¿no? Ir construyendo, ir despertando como este bichito para la investigación, ¿no? Y la última fase, que es recordar, comparar, relacionar y sintetizar. Siempre en un curso que estábamos llevando con Claudia, justo nos comentaron que es muy importante el final, ¿no? Cómo uno cierra las exploraciones. Siempre se recuerda más lo del inicio y lo del final. Entonces, el cierre es muy importante, sintetizar y ver cuál es el tema al cual queríamos llegar mediante la pieza es muy importante. Para eso también es importante recordar, comparar y relacionar, ¿no? Relacionar, por ejemplo, con en qué época histórica está, con el contexto, con qué otras corrientes artísticas. También se puede comparar con otros objetos utilizados por el mismo usuario, por ejemplo. Otro tipo de objetos con el mismo material, etc., ¿no? Y sintetizar es un poco, como les comentaba ya, el cierre, sentarse y analizar un poco con los estudiantes cómo ha sido la construcción del aprendizaje y cómo se ha logrado abordar el tema.